Paz de Dios, hermanos y amigos. Hoy terminamos con el estudio de las manifestaciones distintivas del Evangelio. Como siempre, el respaldo bíblico es esencial porque el soberano Dios solo bendice su palabra y no la de nuestro engañoso corazón. En el cuadro que está en imagen podremos ver, en resumen, ¿verdad?, de lo que vimos en la parte 1 y 2 de este estudio, tanto en el estudio del Evangelio del Reino como en el Evangelio de la sobreabundante gracia, donde vemos la esencia del mensaje, los destinatarios del mensaje y el personaje central. Es necesario señalar que el personaje central lo explicaremos en otro estudio exclusivo del Hijo del Hombre y el Hijo de Dios con sus diferencias. Dios mediante en este canal. Sigamos. Gálatas 1, 6, 9. Estoy maravillado de que así tan pronto estáis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. No que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara un evangelio contrario al que os anunciamos, sea anatema. Como antes hemos dicho, también digo ahora otra vez, si alguno os anuncia otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. El otro evangelio. Ahora estudiaremos el llamado otro evangelio, o el evangelio de la salvación por obras en este tiempo de sobreabundante gracia, dirigido a toda la humanidad. En el cuadro que está en pantalla mostramos su ubicación en el tiempo, en letras rojas, ubicado en los mismos 2000 años que se está predicando el evangelio de la gracia, comenzando en la obra de la cruz hasta nuestros días. Evangelio predicado como una sutil contraposición a la sobreabundante gracia. Este mensaje distintivo está dirigido a todo aquel que quiere justificarse por sus obras o por la esforzada, entre comillas, vida cristiana, basada en un esfuerzo propio, ignorando las palabras del Señor en Juan 15:5, que nos dice que separados de mí nada podéis hacer. Repito, hermanos, si no estamos en Cristo, nada podemos hacer. Si no tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, nada podemos hacer. Nada. Y las aparentes buenas obras que hacemos, las hacemos en la carne. Por lo tanto, se puede vivir una vida cristiana, en realidad no se puede vivir una vida cristiana si no estamos en Cristo. En consecuencia, hermanos, al intentar vivir en santidad sin haber sido declarados santos por el que se santificó por nosotros, es imposible por si acaso. Ahora bien, considerar alguna religión para conseguir el cielo es igual de inútil y además es un engaño, porque la religión es simplemente llegar al cielo mediante un esfuerzo propio, es decir, ganar el cielo a nuestra manera, siguiendo los pasos de Caín, teniendo en poco el sacrificio de Cristo, según Hebreos 6:4-6, que tomando como ejemplo a los israelitas nos dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron del don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a la ignominia pública, apostatando de esta manera a la dádiva o regalo de Efesios 2:8, sin considerar
la realidad de nuestra depravación, que es consecuencia de la caída en Adán. Hermanos, el hombre natural no es pecador porque peca. El hombre peca porque nació pecador y es pecador, lo que hace que no podamos ni siquiera entender la verdad por nuestra cuenta. Y sin la intervención del Espíritu Santo no podemos dar al blanco, no podemos hacer nada. Romanos 8:7 nos dice que el hombre natural o inconverso no se sujeta a la ley de Dios porque tampoco puede. Repito, hermanos, porque tampoco puede. Porque el verdadero perfeccionamiento o la verdadera vida cristiana es estar en coinonía con Cristo a través del Espíritu y vivir en Él. Es sobrenatural, porque lo que hace un ser perfecto, que es el Espíritu Santo morador, según Filipenses 1, 5, 6, que nos dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó la buena obra, hermanos, es nada más y nada menos que el omnipotente Dios. Un Dios perfecto que no falla, que no hierra al blanco. Amigos míos, en esta dispensación de 2000 años, en esta dispensación en la cual estamos hoy, 2020, marzo, ¿ya? El nacer de nuevo, que es comenzar la buena obra, es un milagro sobrenatural dado en su soberanía por nuestro todopoderoso Dios, no por fe exigida o como una condición, como era antes de la cruz y para el pueblo de Israel, sino, hermanos, mediante la fe, o dádiva o don de fe, según Romanos 3:30 y Efesios 2:8. Por tanto, el nacer de nuevo le es otorgado por gracia a todo aquel que cree, oyendo o enterándose del Evangelio de la sobreabundante gracia, que según Romanos 1:6 nos dice que es poder de Dios para salvación. Solo el Evangelio es poder de Dios para salvación, no es poder del hombre, ¿verdad? El hombre solo es un instrumento para anunciar el mensaje de gracia. Es la obra sobrenatural del Santo Paracleto. Consecuentemente, hermanos, cuando un inconverso oye la noticia de fe de Gálatas 3:2, que nos dice, ¿no? Solo esto quiero averiguar de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por la noticia de fe? Entonces, hermanos, cuando un inconverso oye la noticia de fe o el Evangelio de la sobreabundante gracia, que es lo mismo, los destinados para salvación creen, según Hechos 13:48, que nos dice que al oírlo creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. Aquí vemos que al oír el Evangelio ocurre algo sobrenatural en ese mismo momento, porque son engendrados por voluntad de Dios, quien por su soberana gracia crea una vida nueva, otorgándoles una nueva naturaleza divina, según 2 de Pedro 1:4, que dice que llegaráis a ser consubstanciales con la naturaleza divina. Sí, hermanos, naturaleza divina. Esta nueva naturaleza divina, consubstancial con el Espíritu Santo, da al recién converso un verdadero ministerio, energizándolo, según Gálatas 3:5, que dice: aquel pues que os suministra el Espíritu
y está energizando poderes en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la noticia de fe? Repito, energizando el querer y el hacer de su buena voluntad. Filipenses 2:13. Porque Dios, según su designio, es el que está energizando en vosotros no solo el querer, sino también el energizado hacer, para que andemos en las buenas obras, según Efesios 2:10, que nos dice que estas obras buenas Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tanto, hermanos y amigos, no es un tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello, según nos aclara Colosenses 2:20, que dice: si moristeis con Cristo en cuanto a las presuposiciones del mundo, ¿por qué como si vivieras en el mundo sois sometidos a preceptos? No uses, ni comas, ni toques, según mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que están destinadas a perecer con el uso. Tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo, y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Repito, hermanos, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esta forma de predicación del tienes que hacer esta obra o alguna obra, como ser un buen papá, un buen marido o un buen hijo o un buen amigo, etc., sin antes nacer de nuevo, es imposible. No fallar en tus diezmos sin analizar que el diezmo es ley, por lo tanto no viene de la fe, y todo lo que no es de fe es pecado, según Romanos 14:23. Bueno, a este tema le dedicaremos un estudio aparte si el Señor no viene antes. Amar al Señor sobre todas las cosas con nuestras fuerzas, ignorando la escritura que nos dice en 1 Corintios 12:3 que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O tener comunión con los hermanos con solo un saludo dominical de 5 minutos antes del sermón del día domingo, sin tener el amor que fue derramado en nosotros por el Espíritu Santo, según Romanos 5:5, que nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, mediante el cual, me refiero a este amor otorgado por Dios, podemos vivir para el amor fraternal no fingido. Hermanos, bueno, o tratar de aumentar la cantidad física de diezmantes en la llamada mi iglesia, otorgando membresías para nutrir la vanidad de los que están en la punta de la organización piramidal, cumpliendo la vanidad que habla Eclesiastés, sin recordar que nada es nuestro y las llamadas ovejas pertenecen al único buen pastor, quien se airó contra el rey David cuando, incitado por Satanás, según Primera de Crónicas 21 del 1 al 4, censó al pueblo, ignorando que es el pueblo de Dios. Segunda de Samuel 24, versículo del 2 al 17. Sería bueno que leamos esto, hermanos, y que lean también. Bien, toda esta religión que acabo de mencionar, de esfuerzo propio o por nuestras obras, nos lleva sí y solo sí, hermanos, a estar engañados. Toda esta predicación del haz y no hagas nos lleva a una religiosidad peligrosa, según Gálatas 5:4, que dice que los que por la ley intentáis ser declarados justos, fuisteis desligados de Cristo, caísteis de la gracia. Esto también lleva a una frustración en el ser humano, hombre natural, ¿verdad?
en su esfuerzo por conseguir el cielo. Bien, recuerdo cuando por las noches revisaba mi checklist de las cosas buenas y malas que hacía durante el día y me respondía a mí mismo: hoy solo hice 3 cosas malas o pecados. Estoy bien. Al día siguiente hice 2 y dormía feliz de la vida, porque ya estaba en el cielo. Pero a los pocos días las cosas malas superaban mis expectativas y nuevamente estaba en el infierno. Y así iba en una vida frustrada, yendo y viniendo del infierno al cielo y viceversa, como si yo, un ser finito, tuviera el poder de justificarme ante un Dios infinito, o poder pagar una deuda imposible de pagar, pero que fue cancelada por el mismo Dios en la cruz. Luego, intentar hacer lo que los demás hacen, es decir, las tradiciones litúrgicas, porque según lo que la mayoría hace, eso debe estar bien, y quedar bien con los hombres, como si dependiera del hombre mi salvación, sin analizar la única voz viva que es la Biblia, y solo la Biblia, donde la revelación está completa, y comprender que según Juan 17:19, nuestro Redentor Jesucristo ora y dice en el momento que iba a ser ajusticiado por Dios: yo me santifico para que también ellos sean santificados en verdad. Y después de la obra en la cruz, según 1 Corintios 6:11 nos dice: ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Repito, hermanos, al creer y ser rociados por la sangre divina en la soberanía de Dios, ya habéis sido santificados. Tiempo pasado. No dice santifíquense como si dependiera de nosotros y nuestros trapos de inmundicia. ¿Quiénes predican este evangelio? Bien. ¿Quién está hechizando para dar el mensaje de obras? Leamos Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente crucificado? Primera de Timoteo 4:1 nos dice: pero el Espíritu expresamente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Son espíritus engañadores y doctrinas de demonios que andan predicando este otro evangelio por obras, engañando a las personas, apartándolas de la sobreabundante gracia y haciéndoles creer que su buen comportamiento los llevará al cielo, considerando el altruismo como opción y desechando la única obra valedera en la cruz. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Repito, hermanos, si algún ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema. Ahora veremos, como ejemplo, algunos de estos ángeles predicando este evangelio de obras. Mahoma, de acuerdo con la creencia musulmana, Dios reveló el Corán al profeta islámico Mahoma a través del ángel Gabriel. Y el capítulo 53 del texto describe al ángel sin nombrarlo. El pasaje en cuestión dice así:
Esto no es sino una revelación revelada, enseñada a él por alguien con mucho poder, muy fuerte. Él se puso de pie, se mantuvo en la parte más alta del horizonte, luego lo cogió y lo mantuvo en un abrazo a 2 nudos de distancia o más cerca, y entonces reveló a su siervo lo que él reveló. Corán 53, 4 y 11. Vamos a José Smith. El 21 de septiembre de 1823, con 18 años de edad, Smith proclamó que se le había aparecido el ángel Moroni y que éste le había dicho que era el elegido para traducir el libro del Mormón, conformado por escritos de pueblos antiguos que habían sido escritos sobre planchas de oro por profetas americanos y compilados por Mormón, padre de Moroni, hace más de 1400 años. Veamos otro. Testigos de Jehová. Creen en Jehová como el único Dios, el cual no es omnipresente, y se identifican como seguidores de un único líder, Jesucristo, a quien consideran hijo de Dios, pero no Dios en sí mismo, y a quien además identifican como un arcángel. Elena White, adventista del séptimo día, dijo: los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido Miller y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. Eso está en Primeros Escritos, página 229 al 37. Y así podemos enumerar varias religiones como el positivismo, la nueva era, solo Jesús, teología de la liberación y todas las religiones que confunden la relación con Dios con la religión, es decir, confunden relación con religión, y de los cuales la palabra dice en Mateo 15:14: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero también dice: salid de allí, pueblo mío. Debemos entender, hermanos, que solo si pertenecemos a su misma naturaleza divina, según 2 de Pedro 1, versículo 4, podremos ejercer la verdadera koinonía, que no es lo mismo que solo participar. La palabra metaxus, ¿no?, participar o participación, está formada por raíz meta, preposición que significa con, o más exactamente, juntamente con, es decir, al lado de parte de, y por el verbo transitivo tener. Entonces denota un sentido de participación con algo o alguien sin necesariamente llegar a ser parte esencial del sujeto. A diferencia de participar, de metaxus, Pablo utiliza la palabra koinonoi, esto es dar a alguien una parte de algo. De allí la traducción común, unión o comunión. Koinonía, ¿verdad? Palabra griega derivada del verbo koinoneo, ser parte de algo indivisible. Este vocablo, hermanos, lo repite no menos de 6 veces. 1 Corintios 1:9, 10:16, 2 Corintios 6:14, 13, 14, Filipenses 1:5, 2:1, para establecer que por la dádiva del perdón obtenido por la derramada sangre y mediante un llamamiento irrevocable, Romanos 11:29, el creyente se ha convertido en templo del Espíritu. Las limitaciones de metaxus se evidencian nuevamente cuando el apóstol Pedro, al dirigirse a los que habían alcanzado la preciosa fe, según 2 de Pedro 1:1, utiliza koinonoi para expresar que sus destinatarios habían llegado a ser consubstanciales con la naturaleza divina, 2 de Pedro 1:4. ¿Cómo no comparar metaxus con koinonoi? Agradezco a Carlos Foucham por esta nota. Koinonía, entonces, hermanos, no es un simple participar de la reunión, es tener parte en lo indivisible, un solo espíritu indivisible, quien nos energiza libremente en nuestro actuar, en nuestro vivir ese algo común que tienen los nacidos de nuevo por gracia,
Recordemos el estudio en este mismo canal de la Virgen María, cuando ella no tenía ese algo en común con Jesús antes del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora, hermanos, leamos parte de la oración de nuestro Redentor al Padre. Juan 17, 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por lo tanto, hermanos, desechando el otro evangelio de obras y conociendo el verdadero evangelio de la sobreabundante gracia, y si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y pidamos al Señor sabiduría para someternos en mansedumbre a la palabra sagrada. Primera de Corintios 14:38. Pero si alguno lo ignora, es ignorado. Sí, hermanos, es ignorado por el Creador y Dador de vida. La gloria sea para Dios. Ven, Señor Jesús.